Hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bueno, ¿cómo le va a todos? Bien. Vamos a ver. Voy a pasar. Buenas. ¿Cómo les va? Bueno, vamos a empezar la clase. Vamos a agregar un PowerPoint. Hoy, no sé, ya le habían adelantado que íbamos a tratar el tema de las suscripciones, ¿no? Te habían avisado. Bueno. Sí, nos dijeron ayer. A ver si podemos compartir. Guarden un segundo, yo voy a compartir. Bueno. Bien. ¿Ven el PowerPoint? Sí. ¿Lo pueden ver en pantalla? Sí, sí se ve. Perfecto. Bueno, vamos a ver si puedo ponerlo completo. Vamos a hacer ahí. Bueno, vamos a comenzar ahora con el tema de objeciones. Esta es una introducción que vamos a hacer teórica. Después voy a subir algunas diapositivas. Más digo diapositivas, digo videos que tienen que ver con el ejercicio práctico de las objeciones. Cuando digo objeciones, ¿qué idea les trae dentro de lo que es el desarrollo del juicio? ¿A qué lo asocian ustedes o si es que lo han escuchado o lo han visto? ¿Qué le trae a la mente el tema de las objeciones? Una oposición a preguntas que están mal formuladas. Bien. Esa sería
Eso es lo que definiría la herramienta representada o titulada como objeción. Antes lo que tenemos que tener en cuenta respecto a las objeciones es que qué es lo que debe presidir el juicio, que lo hemos mencionado en reiteradas oportunidades. ¿Cómo debe ser el juicio respecto a las reglas? ¿Podría haber un juicio oral sin reglas, por ejemplo? ¿Podríamos hacer un partido de fútbol sin reglas? Yo podría agarrar el balón con la mano, llevármela hasta el área del contrario, apoyarla en el piso, patear y hacer el gol. ¿Podría hacer eso? Sin duda que el resultado sería más que fructífero, porque si puedo utilizar la mano, puedo llevar el estilo de rugby, puedo llevar la pelota hasta el arco contrario y hacer el gol, el resultado lo obtuve. Ahora la pregunta es, ¿bajo qué reglas? Bueno, esto lo hemos mencionado en reiteradas oportunidades. El presupuesto del nuevo paradigma del juicio, sin duda que tiene que ser el juego limpio, la buena fe de las partes. Esto no significa que pueda haber deslizamientos en la actividad que desarrollan ambas partes durante el juicio, que pueden rozar con la mala fe, no necesariamente que sea intencional, sino que en pos de obtener lo que hace a mi teoría del caso, la información que pueda respaldar todas y cada una de las proposiciones de la teoría del caso, es que yo pueda jugar fuera de lo que serían las reglas del juego limpio o el juicio justo. Y esto sin duda que transformaría al juicio en algo selvático. Lo mismo que pasaría en una contienda deportiva, yo siempre me refiero al fútbol o al rugby, indudablemente si no hay reglas, esto lo tornaría selvático y siempre en referencia al juicio, que el objetivo es que nosotros podamos aportar la información de calidad a quien tiene que decidir, sin duda que esto iría en desmedro de la calidad de la información, porque no se avendría a las reglas, que precisamente lo que procuran es asegurar la calidad de la información, y por ende lo que obtendría el juez es mala información, de mala calidad, y la decisión se apartaría de lo que aspiramos que sea producto de esa buena calidad y de la información que nosotros le aportamos. Ustedes van a ver que esta información, a través de qué medios se la aportamos al órgano decisor. ¿A través de quién le aportamos información al juez? ¿O al tribunal? ¿A través de quién? A través del examen directo. A través del examen directo, es a través de los medios de prueba, que son los testigos por excelencia. Esa información que le proveemos a través de los testigos la vamos a hacer a partir de las técnicas de interrogación que sobre las cuales hemos trabajado, y ahí donde va a influir en la actividad que vamos a desarrollar a partir de estas técnicas de interrogatorio, tanto el examen directo como el contraexamen, donde se va a revelar el fair play al que hacía referencia. Esto nos conduce a algo. Primero, el presupuesto del juicio es que tiene que ser con reglas, sin duda. Y eso se hace en función de lo que acabo de decir, que lo que informa como principio este nuevo paradigma, este nuevo sistema de enjuiciamiento, es la buena fe y el juego limpio, el juego sincero entre las partes. Y esto nos conduce a que, como decía al principio, no puede ser algo selvático, es decir, que nosotros podemos hacer lo que se nos plazca de cualquier forma. Hay limitaciones, es decir, que los abogados, dentro de esta actividad, que es la probatoria, a partir de la cual le vamos a suministrar información al juez, no podemos formular preguntas de cualquier forma o procurar respuestas
que no se avengan a esas pautas o esas reglas. Entonces, ¿cómo definiríamos las objeciones? Bueno, esto es una herramienta con la que cuenta la parte para poder controlar la actividad probatoria de la contraparte en pos de que esa actividad probatoria no se aparte de las reglas y pueda perjudicar derechos que nos asisten como parte del juicio, o bien que la actividad que desarrolla y que puede eventualmente perjudicarnos se haga de acuerdo a esa regla. Nosotros esta posibilidad no la vamos a ver o no la advertíamos en el juicio inquisitivo o en el juicio mixto, en los otros sistemas que precedieron al acusatorio, porque lo que había era una preponderancia o prevalencia sobre las actividades de las partes. ¿De quién? ¿Quién es el que tenía un rol preponderante tanto en el juicio inquisitivo, en el proceso inquisitivo, como en el juicio mixto? Quizá un inquisitivo moderado, el juez. De allí que no tuviera trascendencia este tipo de pequeños conflictos que se pueden suscitar como consecuencia de la actividad que desarrolla la parte que nosotros debemos controlar, porque lo que prevalecía era fundamentalmente la decisión, pero peor aún, más que la decisión, la actividad del juez. Por eso era intrascendente, o por lo menos no tenía peso, la posibilidad de la presencia de estas pequeñas controversias entre las partes dentro del desarrollo del proceso. Esto tiene la característica de las incidencias, se identifica con las incidencias que sí existían en el proceso inquisitivo, pero eso es lo único que tiene en común, puesto que lo que habilita la posibilidad de que esto se reproduzca en el juicio, esté presente, es la naturaleza del proceso, que es la contradictoriedad, es decir, la confrontación entre las partes y el control recíproco de la prueba que puedan producir las partes, hace a la habilitación de esta posibilidad siempre en pos, vuelvo a decir, de un principio fundamental que la información a partir de ese sistema de contradictoriedad entre las partes sea de la mayor calidad posible y la que permita a quien tiene que decidir en función de esa calidad por una u otra teoría del caso. Entonces, estas incidencias, vamos a pasar de la Filmina, de acuerdo a lo que decía, constituyen límites a la actividad probatoria que desarrollamos nosotros. Es decir, a obtener información que respalde las proposiciones fácticas de nuestra teoría del caso, de nuestro relato, los distintos segmentos de nuestro relato, constituyen límites. En síntesis, no podemos preguntar de cualquier forma, de cualquier modo, sino de acuerdo a las pautas que informan las dos técnicas de interrogatorio que nosotros conocemos. Como decía, entonces son herramientas justamente para plantear la disconformidad ante el órgano decisor por la actividad que está desarrollando la contraparte y sin duda que no se avienen las pautas o reglas que se deben seguir en pos de ese principio al que hacía referencia. Esto se deriva del principio de contradictoriedad. No solo tienen el derecho de intervenir en forma activa, sino además de controlar la prueba de la contraparte. Y controlar la prueba de la contraparte justamente a partir de la actividad con la que se desenvuelve dentro del proceso en pos de la información que tiene que suministrar el juez para respaldar su propia teoría del caso. Lo hace a través de las dos herramientas, examen y contraexamen. Son las técnicas de interrogatorio con las que podemos obtener la información. Pero estas técnicas de interrogatorio tienen, vuelvo a decir, no necesariamente forma intencional, pero pueden devenir en una desnaturalización de las herramientas que utilizamos
y consecuentemente que la información, no vuelvo a decir, reitero, no sea de calidad como para una mejor decisión. Hay tres parámetros que son fundamentales, que abarcan todas las objeciones y que tienen que ver con el fair play o con el fair trade, el juicio justo o el juicio limpio. ¿A qué tendemos mediante el control de la actividad probatoria que desarrolla la contraparte utilizando las técnicas que bien mencionaba la compañera, que es el interrogatorio directo o el contraexamen? Primero y fundamental, que los abogados no sean quienes introduzcan la información. ¿Y esto con qué lo podemos vincular cuando nosotros vimos la técnica de interrogatorio? ¿Cuál era el límite para los abogados, por ejemplo, cuando hacía examen directo? Que no puede realizar preguntas sugestivas. Que no puede realizar preguntas sugestivas. Indudablemente que esa prohibición, ese es el límite al que hacía referencia, al que debe adecuar la conducta quienes intervenimos en el juicio, responde a esto. O sea que lo que manifiesta el testigo no es lo que manifiesta el abogado, ¿no? O sea que en boca del testigo no debe estar lo que dice el abogado. No puede sustituir lo que afirma o lo que suministra como información el testigo por lo que pretende el propio abogado. Si nosotros en el examen directo hiciéramos preguntas sugestivas, sin duda estamos colocando en boca del testigo lo que nosotros pretendemos pedir al testigo. Y esto le quita toda naturalidad, toda espontaneidad y sobre todo destruye la calidad de la información, ya que esto genera reparos a la hora de la valoración por parte del juez. Pero antes de la valoración por parte del juez, lo que nos suministra justamente el sistema acusatorio adversarial es la posibilidad de nosotros poder intervenir a través de la herramienta de las objeciones para impedir que, primero, que formulen las preguntas a contrario de lo que marca la ley, pero fundamentalmente que esa información contaminada pueda ser recibida por quien tiene que decir, trátese el juez profesional o el jurado. Entonces, si el abogado en el interrogatorio directo hiciera preguntas subjetivas, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Como hacen las películas. ¿Y a quién nos deberíamos dirigir? Al abogado. El abogado tendría que, justamente, ¿qué es lo que tendría que decir? Decirle al juez, señor, objetar. De ahí deriva la denominación de las objeciones. Objetar la pregunta, porque ha sido mal formulada, pero además también puede objetar la pregunta no por la forma o el modo en que formula la pregunta, sino por lo que pretende obtener del testigo. Luego vamos a ver las características de las objeciones. Las objeciones de un punto de vista sustantivo y las objeciones de un punto de vista formal. De un punto de vista sustantivo, porque pretende obtener información que no corresponde aportar al testigo, y desde el punto de vista formal, porque ha formulado incorrectamente la pregunta de acuerdo a las pautas que establece el propio legislador. Lo segundo es que se produzca información errónea o de mala calidad a partir de la formulación de la pregunta. Esto responde a lo que dije al principio, o lo que dije anteriormente. A partir de una mala formulación de la pregunta, por ejemplo, una pregunta confusa, no se entiende qué es lo que quiere preguntar, o una pregunta ambigua, no está claro cuál es el sentido de la pregunta, o capciosa, cuando hacemos una pregunta con la idea de hacer, como decimos, pisar el palito al testigo, hacerlo incurrir en un error respecto a la información que está suministrando. En esos casos también lo que se procura a través de las objeciones, de esta herramienta que nos provee la ley, es justamente evitar esto y que esa información, reitero, contamine la decisión del juez TTC, del juez profesional o de los jueces legos que integran el jurado. Entonces, a ver,
vamos a adelantarnos imaginariamente. Si yo hago una pregunta subjetiva, como bien dijo la compañera, voy a decir, señor juez, objeción, pregunta, vamos a decirlo en general, incorrectamente formulada, o objeción, el testigo no puede responder. Por ejemplo, si yo le pregunto al testigo una pregunta que tiene más que ver con la experticia de un perito, sin duda que esa respuesta no la puede dar el testigo, porque no es experto en la materia, no da respuestas más que por lo que percibe y no por su experticia, por lo que conoce como perito o experto en la materia. Entonces, fíjense que objeción, señor juez, vamos adelantándonos a la técnica, objeción, y cuestionamos con la objeción, más que, no solo que cuestionamos de qué modo se está formulando la pregunta, o la incorrección de la pregunta, sino fundamentalmente evitar que esa información le llegue a quienes tienen que decidir. Otra de las razones de las objeciones, habíamos dicho, solo la información que proviene del propio testigo, impedir que la información que pueda aportar el testigo sea producto de la confusión o a hacerle incurrir un error, como recién describí, y también que se hostigue sin justificación al testigo. Indudablemente cuando nosotros hacemos el contraexamen, le ponemos una impronta, tiene un componente, si se quiere, tipo de presión o de coacción, ya en la formulación de la pregunta. Cuando hacemos el contraexamen lo vamos a hacer con preguntas subjetivas que contienen las respuestas, buscando una respuesta que ya de antemano sabemos que vamos a obtener y que nos va a dar información válida para construir el alegato final y con eso controvertir la teoría del caso de la contraparte. Tiene un componente de coacción. Recordemos que en el contraexamen, ¿quién es la estrella? Cuando interactúan interrogador y testigo, ¿quién es la estrella? Es el testigo. El interrogador. Entonces vamos a advertir que el abogado, que sea el fiscal o de la defensa, van a cometer sobre la persona del testigo, es un testigo hostil, y va a tener cierta coacción. Pero esta coacción, en tanto y cuanto sea con respeto, que no implique una afectación de la dignidad de la persona, va a ser admisible. Ahora, si excede esos límites, yo recuerdo en una oportunidad, cuando esta calificación no provenía de quien estaba interrogando como parte, los esterticios o los resabios, nos habíamos embarcado en la provincia de Buenos Aires en el sistema acusatorio, y un juez le dijo al testigo, le dijo, hace una pregunta aclaratoria, por eso digo, no provenía de la parte, esta es una pregunta aclaratoria que no deberían existir, las habilita la ley, digo, no deberían existir, pueden existir, se puede pedir una aclaración sobre una pregunta hecha por la parte, en tanto y cuanto no sustituya la actividad de la propia parte, que sea efectivamente una pregunta aclaratoria. A veces los tribunales, muchas veces los tribunales se embarcan en una posición partida, trátese de la Fiscalía o la Defensa, y hacen preguntas como si fuera la partida. En este caso había sido el tribunal, uno de los que integraba el tribunal, y le dijo al policía, era un policía, yo había mencionado otra vez, un policía de la policía rural, y estábamos interrogando acerca de lo que recordaba del procedimiento que tenía que ver con el delito que se estaba dilucidando en esa audiencia. Y el juez del tribunal le dijo hasta un mogólico, con una falta de respeto absoluta, indudablemente es una coacción que no que está fuera de lugar absolutamente, ya hasta
hasta un retardado mental podía responder la pregunta. O sea, con un desprecio, y una falta de respeto absoluta. Sin duda que esto sí forma parte de esa coacción ilegítima a la que hago referencia y que nosotros, como parte del juicio, debemos evitar realizando las objeciones. Este caso que traje de ejemplo era de un juez, pero esto puede pasar por parte de la Fiscalía o por parte de la defensa y respecto del testigo que resulta hostil en relación a la teoría del caso. Los otros puntos a los que hacía referencia es, en definitiva, que la información la aporta el testigo, no el abogado. La información no debe ser producto de errores o malentendidos acerca de lo que se está preguntando. Por eso mencionaba los ejemplos, las preguntas engañosas, vagas, no se sabe sobre qué cuestión concreta, o confusas que en función de cómo están formuladas no se entiende cuál es el sentido, cuál es la información que pretende la parte. Tampoco expuestos a tratos denigrantes, ofensivos o humillantes, como el ejemplo que les acabo de generar. Tienen, antes de ingresar en el formato en sí de las objeciones, esto para ir acercando, ya algo mencioné, hice el ejemplo de que había una pregunta mal formulada, por ejemplo en el directo, una subjetiva, objeción, señor juez, pregunta subjetiva, sería la fórmula, ahora voy a explicar por qué, pero antes de ingresar a esto, tengo que mencionar que hay las características de las objeciones. Primero, es importante las objeciones, como dije al principio, porque controlamos la información que se pretende incorporar de la contraparte y que puede afectar nuestra propia teoría del caso si se hace a través de estos caminos, por izquierda o estorcado. Entonces yo controlo para que no sea una información mal habida a través de estas faltas a las reglas del roleplay. Lo segundo, otra característica es que las objeciones implican razonamiento y decisiones en segundo. Es una cuestión estratégica. ¿Por qué digo razonamientos y decisiones en segundo? Que tiene que ver con lo que yo les decía en la anterior oportunidad, cuando habíamos visto contraexamen, es que tenemos que estar atentos, entre otras cosas, y fundamentalmente por esto. ¿Eso qué implica? Atención y además estrategia. Porque no es que tenemos que objetar las preguntas por objetar. Esto también es una deformación de esta herramienta o esta posibilidad que hace el controlador de la prueba producida por la contraparte y en calidad de la información. Entonces es estratégica en función de eso. Es decir, si realmente amerita, si realmente la pregunta mal formulada ha afectado o afecta mi teoría del caso. Entonces, es un razonamiento que tenemos que hacer rápido, una decisión que tenemos que adoptar en segundos, porque en definitiva lo que quiero evitar es que esa información, evitar que el testigo la conteste, luego veremos qué pasa si contesta, pero evitar que la conteste porque ya advertí que eso va a perjudicar mi teoría del caso. Por eso digo, las características son algo que nos exige mucha destreza, mucha concentración, un razonamiento rápido, y además que tiene que ser pertinente y oportuna. ¿Esto qué significa? Yo no puedo hacer la objeción, pasó la pregunta, señor juez, la pregunta que hizo y la contestación son incorrectas. Después que formuló la pregunta, el que contestó el testigo, y que ya fue receptada por el sujeto a quien iba dirigido, que era el juez profesional o el juez ley. Entonces tiene que ser pertinente porque realmente perjudica mi teoría del caso, que se haya formulado en esos términos, y además que tiene que ser oportuna, tiene que ser rápida, para evitar que esa información pueda ingresar en la mente de quien tiene que decidir.
¿Cómo es esto? Cuando yo me opongo a cómo se ha formulado la pregunta, o a lo que se pretende, o a la información que se pretende obtener del testigo, lo tengo que hacer la técnica es, o el formato es deformalizado. ¿Esto qué significa? Que es una breve incidencia, por eso digo que es en segundos, donde se plantea esto, vamos siguiendo el interrogatorio de la contraparte y vamos controlando cómo formula las preguntas. Ha pasado, por ejemplo, en los ejercicios que muchas veces prácticamente no hay objeciones. ¿Y esto por qué? Porque hay una técnica muy depurada por parte de los alumnos, refiriéndome a la técnica del interrogatorio directo o al contraexamen, que es tan prolija, tan depurada, que en definitiva es a lo que aspiramos, que hace a que las objeciones prácticamente sean inexistentes. Esto no quiere decir que no debamos hacerla cuando advertimos algún derrape en la actividad probatoria de la contraparte. Como decía, es una breve incidencia. Cuando se formula la pregunta y nosotros lo advertimos, la objeción le sigue la inmediata decisión del juez. Cuando nosotros decimos, objeción, señor juez, y el juez va a proceder a aceptar o rechazar la objeción que hacemos respecto de cómo se formula la pregunta. Es en forma instantánea, por eso digo, tiene que ser rápido, tenemos que estar concentrados. Esto hace al contralor y también al esfuerzo que debemos nosotros poner en la actividad durante el desarrollo del juicio, y tenemos que invocar el motivo por el título. ¿Qué significa? Yo no voy a hacer una fundamentación si fuera un incidente, como en el proceso inquisitivo, todo formal, por escrito, fundado, etcétera, etcétera. No, simplemente lo voy a hacer por el título. Y el juez, ¿esto qué significa? Por ejemplo, si yo advierto que la pregunta es sugestiva, la técnica va a ser la siguiente. Objeción, señor juez, voy a decir la objeción, señor juez, pregunta sugestiva. ¿Me siguen? ¿Me siguen? Bueno, fíjense que eso se resuelve, esa es la incidencia. O sea, planteé la objeción, mi oposición a cómo se ha formulado la pregunta, y a su vez digo por qué, doy las razones. Pero no explicito la fundamentación. ¿Por qué? Porque en general son evidentes, y basta el título como motivación o fundamentación para que el juez resuelva directamente. ¿Me entienden? Yo le digo, sí. Si ponele, no se me ocurre exactamente, pero si dice objeción, pregunta sugestiva y en realidad no es sugestiva, pero igual la pregunta está mal, ¿el juez da lugar o no? O sea, si la fundamentación que está dando es la errónea, pero igual la pregunta hecha está mal. Bueno, esa es una muy buena pregunta, porque por ahí está titulada, el título, que es lo que hace a la fundamentación y a que el juez pueda advertir a partir del título cuál es el motivo de la objeción, puede rechazarla. O sea, puede rechazarla porque no se corresponde con la objeción que estamos haciendo. Por eso digo que tiene que ser razonado, rápido, en el momento, y también titularla correctamente, porque puede provocar, como bien vos decís, el rechazo, porque no lo hemos encuadrado o no le hemos dado la fundamentación a través del título que corresponde al cuestionamiento que hago de la pregunta que formula la contraparte. Puede pasar otra cosa, puede pasar que el juez esto le genere dudas y pida explicaciones, es decir, pida una fundamentación, es decir, que al juez no le baste, diga, bueno, no es subjetiva, pero, a ver, explíquelo, el señor fiscal explique, el señor defensor, denos la explicación de por qué, si es que es confuso, de cómo lo titulo. Pero ojo, tenemos que ser precisos, si es subjetiva, este es el fundamento, porque como bien vos marcas, si el juez
inmediatamente que yo digo objeción, pregunta sugestiva, lo primero, la operación mental que va a hacer el juez es tratar de determinar en base a la fórmula de la pregunta si es o no subjetiva y la va a rechazar. ¿Me entiende? Si llegara a generar alguna duda, el juez puede pedir una explicación mayor, pero en la mayoría de los casos es fundamental que nosotros podamos dar correctamente el título que sintetiza, por evidente, la fundamentación de la objeción. Puede pasar, como dije, que es excepcional, que requiera, que no baste el título, que requiera de mayor fundamentación el juez. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? El juez va a llamar a las partes, y esto está vinculado con el planteo que me haces, va a llamar a las partes para que expresen la fundamentación. Esa es una posibilidad que requiere de mayor fundamentación, o puede pasar otra cosa, que el juez la haya rechazado a partir del título y la parte pida la revisión del rechazo de la objeción, y a esos efectos es que va a tener que llamar a las partes para que se acerquen al estrado para que expliquen si es que requiere mayor fundamentación, no le basta el título, o bien cuando la parte pida la revisión del rechazo de la objeción y se acerque a dar explicaciones al juez. ¿Por qué esto de acercar a las partes al juez para que den la fundamentación? Y esto es para evitar que la información que pueda surgir de esta pequeña incidencia, ahora más extendida porque hay que explicar con más detalle por qué la objeción, pueda contaminar al jurado. Entonces, en cualquiera de los dos casos, si el juez requiere mayor fundamentación, va a llamar a la parte hasta el estrado, lo va a hacer con las dos partes porque tienen que estar las dos partes, va a dialogar con las dos partes para poder resolver la incidencia en base a esa mayor información. O bien, que quien ha sido perjudicado por el rechazo de la objeción pida la revisión, explicando con mayor fundamentación el porqué de la procedencia de la objeción. Esto va a quedar debidamente registrado y esto es importante. ¿Y por qué es importante y trascendente esta pequeña incidencia? Digo, cuando exige de una mayor fundamentación. Porque si con motivo de la objeción rechazada ingresa información que pueda perjudicar a la teoría del caso de la defensa, eso, si es que queda registrado, es lo que voy a utilizar para hacer el recurso contra la decisión definitiva que pueda adoptar el jurado. Es decir, el hecho de haber ingresado información que yo entendía incorrecta va a ser a la fundamentación del recurso extraordinario contra la sentencia que pueda dictar el juez luego del veredicto condenatorio por parte del jurado. Lo mismo, si no es que ingresó esa información que contamina o perjudica mi teoría, si ingresó información que contamina mi teoría del caso o perjudica mi teoría del caso, sino por el contrario, que no permitió que ingresara información, y yo pido la revisión, esa revisión también, por ausencia de información que podía haber sido indispensable para la defensa, en pos de su teoría del caso, también es el argumento que me va a servir como fundamento del recurso que pueda plantear eventualmente contra una sentencia condenatoria. ¿Qué quiero decir? O bien porque ingresó información que perjudica mi teoría del caso, o bien porque se impidió que pudiera ingresar información, esto yo tengo que
dejarlo asentado a partir de esta mayor fundamentación y en los registros, porque esto es lo que me va a servir de sustento luego, eventualmente, ante una sentencia, un veredicto condenatorio y la sentencia consecuente por parte del juez profesional. Bien. Entonces, las objeciones se formulan de manera instantánea, invocando, bueno, ya eso lo había mencionado. Entonces, la técnica que van a utilizar ustedes, pongámonos en el escenario, pregunta subjetiva, objeción, pregunta subjetiva, objeción, pregunta capciosa. La pregunta capciosa es la que tiene por objetivo hacerle incurrir un error a quien estoy interrogando. Como decía al principio, hacerle pisar el palito. Hay un muy buen ejemplo de Bateman y Luche en el manual, donde justamente en el interrogatorio le exhiben a un testigo a los fines de identificar el rodado con el cual habrían llevado a cabo el atraco, el ilícito, el robo, y en la exhibición lo único que les ponen con fotografías, digo durante el desarrollo del juicio, como complemento de la prueba testimonial, le exhiben fotografías donde no está el rodado en cuestión. El rodado que utilizaron quienes llevaron adelante el robo. Si no se le aclara que no está el rodado, indudablemente el hecho que él pueda identificar al rodado entre los que le exhibieron lo va a hacer incurrir en un error. Entonces, esto es una pregunta capciosa a través de la exhibición de prueba fotográfica, y a eso me tengo que oponer, sin duda. Entonces, objeción, pregunta capciosa, supongamos, y puede preguntar por qué. Bueno, en la exhibición no se advierte el rodado que estaría involucrado en el hecho. Esto denota yo lo puedo mencionar solo por el título, pero también puedo fundamentar y acompañar la explicación si me la requiere el juez, tiene alguna duda. En este caso, seguramente, entonces acompañaré la explicación. ¿Cuáles son dos tipos de objeciones? Primero y principal, señalar que las objeciones no están previstas como un numerus clausus en el código o en un manual de práctica, sino que las objeciones se fueron construyendo o se construyen en forma argumentativa a partir de las circunstancias del momento. Esto está relacionado con la objeción en sí y con las circunstancias o el segmento de información concreto del caso. Entonces no es que nos vamos a aprender, vamos a tener de memoria, salvo las principales, que responden a esos 3 puntos que mencioné al principio. La construcción de objeciones se ha hecho a través de la jurisprudencia por años, ya que donde mayor desarrollo tiene los países donde el juicio por jurado está vigente ya por siglos, y el número de objeciones o las objeciones, los títulos de las objeciones se van construyendo y son más que reglas, son estándar o pautas a las cuales podemos recurrir para utilizar. Pero no es que es de un manual que me indica objeción, pregunta subjetiva, bueno, sí, algunas que se van afianzando con motivo del desarrollo de los juicios, ya que, reitero, en los países anglosajones son donde más desarrollo tienen, hay aproximadamente 26 títulos de objeciones, distintas objeciones que se fueron construyendo a partir de los casos concretos. Yo les voy a mencionar algunas, las más importantes, las que menciona Bateman y Luche, me parece importantes para poder trabajar en las prácticas y en el desarrollo de los juicios. Pero primero tenemos que hacer podemos encuadrarla dentro de 2 tipos, que es lo que les mencionaba al principio.
las sustanciales, que son las relativas al contenido del testimonio, como por ejemplo el testigo de oída o peritos de otra expertise. ¿Qué significa? Si yo le estoy preguntando, por ejemplo, esto también lo mencioné, a un testigo sobre conclusiones que tienen que ver con la ciencia en particular, por ejemplo, a un testigo que vio un accidente de tránsito, le estoy pidiendo que haga deducciones de tipo científico, esto hace a la objeción, voy a decir objeción, la pregunta como título puedo poner, se pregunta conclusiones o argumentación, la pregunta argumentativa, pregunta sobre conclusiones, y esto es lo que responde justamente a que el testigo lo que va a manifestar es sobre lo que percibió a través de la vista, del olfato, de los sentidos, pero no, el testigo común no va a responder sobre arte, o sobre la experticia que permitan, que pueden aportar desde aquellas personas que efectivamente tienen experiencia en ese conocimiento particular. Los peritos por excelencia, pero puede que no sea perito, sino una persona que tenga experticia en este caso. Por ejemplo, una persona que tenga experticia, y esto puede ser una excepción, si pongamos que se le pregunte a un policía, una pregunta sobre balística, uno podría hacer preguntas básicas sobre balística, uno podría decir, no, pero este policía no es perito balístico. Pero si la pregunta es sobre algo básico respecto de, por ejemplo, cuál es la mecánica de una pistola, sabemos que la policía se maneja con pistolas, 45, de 45 milímetros, la mecánica del arma, un policía perfectamente podría aportar información sobre ello, no se necesita que sea un experto balístico para dar información sobre esto. Bueno, esto puede ser una excepción, ya que no por su sola condición de policía, porque puede ser un policía administrativo que nunca haya disparado un arma, entonces que no tenga idea. Entonces, además de que sea policía, debemos acreditar que además debemos acreditar cuál es la actividad que ha desarrollado como para que podamos endilgarlo como un testigo experto. Esta sería la denominación. Por ejemplo, testigo de oída, es decir, cuando le preguntamos a un testigo sobre qué es lo que manifestó otra persona, indudablemente es testigo de oída, porque él va a decir lo que dijo otra persona, pero no puede dar fe de que las manifestaciones de esa persona correspondan a una percepción efectiva en condición de testigo. Entonces, el testigo de oída también podemos cuestionarlo, decir objeción, la pregunta, lo que se pretende del testigo es una respuesta como testigo de oídas, y esto no corresponde. De ya siempre esto todo atravesado, fíjense que lo que escribo yo atravesado por lo que dije al principio, lo que procuramos a través de este contralor recíproco en la contienda entre las partes o la actividad probatoria, es que la información que le llegue al decisor sea de calidad. Por un lado, entonces, tipo de objeciones sustanciales, en relación a lo que dice el testigo, puede decir el testigo. Y la otra son objeciones técnicas o formales, que es sobre el modo en que se formulan las preguntas. En tanto, como bien dice la Filmina, contaminen la información. Las preguntas subjetivas por excelencia. Yo voy a preguntarle al testigo amigo, a mi testigo, al que ha aportado como testigo de mi parte, con preguntas que contienen la propia respuesta, sin duda que contamino la calidad de la información. Es pésima. Más allá de la valoración que seguro va a hacer el juez o el propio jurado, yo tengo que evitar que esa información ingrese. Porque ya siempre que sea pertinente, en el sentido que perjudique. Puede que sea una pregunta subjetiva y no pregunte para nada, porque sea irrelevante desde el punto de vista de la información que está aportando. No nos perjudica en nada. Bueno, este es el razonamiento y la decisión que tengo que tomar en segundo,
Por eso esta es una de las destrezas que mayor esfuerzo nos exige a la hora de trabajar. Vamos a ver ahora qué tipo de objeciones. Vamos a mencionar a título ejemplificativo, como dije. Estas son algunas. Son 12, uno las extrae de la experiencia, de la bibliografía, de la cita de autores, en base a su vez en experiencia, juicios, y vuelvo a decir, son construidas a partir de la experiencia. No es que haya un manual que diga pregunta ambigua, pregunta argumentativa, repetitiva, etc. Bueno, la pregunta ambigua es la que se puede interpretar en más de un sentido. Pregunta argumentativa. Por ejemplo, hacerle hacer una valoración al testigo, es construir una argumentación a partir de lo que dice el testigo no tiene por qué argumentar. Vamos a argumentar nosotros con la información obtenida a través del directo o el contraexamen en oportunidad del alegato. Si hay argumentación por parte del testigo, bueno, supongamos que estamos interrogando al testigo, bueno, porque yo considero que empieza a hacer inferencias, el propio testigo, sin duda que está argumentando, hace una valoración, hace una argumentación, hace conclusiones, debemos cuestionarlo a través de la objeción. Repetitivas, si la respuesta ya fue dada y se insiste con la pregunta. Esto es algo que yo digo que esto denota una picardía, vamos a hacerlo lo más inocente posible, cierta picardía. ¿Y en qué consiste? Yo, por ejemplo, hago una pregunta a través de un contraexamen, porque yo quiero desarticular parte de las respuestas de video a través del examen directo, y no obtuve lo que yo quería. Entonces, ¿qué hago? Sigo con el contraexamen y vuelvo sobre la misma pregunta, que contiene a su vez la respuesta, pero vuelvo el testigo a negar lo que contiene la respuesta en mi pregunta. Sigo con el interrogatorio, con alguna otra pregunta, y vuelvo a insistir sobre lo mismo. Indudablemente que esa técnica lo que apunta a que como dije en otra oportunidad, a que pise el palito. Es decir, que pueda, con motivo de la repetición, en virtud de la repetición de las preguntas, que pueda obtener la respuesta, ya por confusión, por error, que yo pretendo a través del interrogatorio. Debo aclarar que con relación hay dos posibilidades. Nosotros en el examen directo, que nosotros hayamos repetido la pregunta para darle un contenido o reforzar la respuesta que hemos obtenido. Esto podría hacerse, pero digo que podríamos hacerlo, pero caemos en el alia o en el riesgo de que pueda ser objetado porque la respuesta ya ha sido brindada por el testigo. Y que la contraparte advierta que precisamente en el interrogatorio directo, para reforzar esa respuesta que favorece su propia teoría del caso, repita la pregunta, para dejarla bien instalada en el jurado. Bueno, ahí corremos el riesgo, indudablemente, que la pregunta repetitiva y una respuesta repetida va a calar mucho más en la mente de quien tiene que decidir, pero nos conlleva a una rápida reacción de la contraparte cuando advierte esta posibilidad con la objeción y el rechazo. Y una vez que hay rechazo, desmerece o debilita la respuesta que nosotros obtuvimos. Por eso esto hay que ser cuidadosos. Desde el lado del contraexamen, muy por el contrario, nosotros vamos a utilizar, digo, en el examen directo vamos a traer una respuesta, y esto no va a ser pregunta repetitiva cuando queremos vincularla a otra pregunta. Entonces podemos tomar, usted dijo que tomamos la respuesta para formular la nueva pregunta. Esto no es una pregunta repetitiva, sino para continuar con el interrogatorio. Esto no constituye una pregunta repetitiva dentro del interrogatorio. En el contraexamen es ineludible la pregunta repetitiva. No es pregunta repetitiva, es que vamos a hacer referencia
a lo que ya dijo en el examen directo. Y esto no es pregunta repetitiva, sino que es hacer referencia a lo que ya dijo a los efectos de contraexaminar. Por ende, la pregunta repetitiva difícilmente podamos, o la posibilidad de una objeción a partir de una pregunta repetitiva, podamos hacerlo fundamentalmente en el examen, en el contraexamen. Sobre hechos no probados, esto significa, cuando se afirman en la pregunta, dando por cierto hechos o circunstancias que no se acreditaron en el juicio. Porque que no se acreditó en el juicio, o bien con referencia a un testimonio que no contenía en su manifestación ninguna de las referencias que se incorporan en la pregunta. Bueno, entonces, objeción, pregunta sobre hechos no probados. Este sería el título. Clarito. Pregunta repetitiva, pregunta argumentativa. Objeción, pregunta sobre hechos no probados. Y la respuesta inmediata del juez. La pregunta compuesta contiene más de una pregunta, cuando debe ser objeto de una sola pregunta. Porque cuando nosotros hacemos una pregunta compuesta, por ejemplo, y usted, cuando vio que ingresó al banco, y subió a la oficina, accedió a la computadora y obtuvo información, entonces me estoy refiriendo a varios segmentos de un relato, integrar una única pregunta. Y esto tengo que hacerlo en forma independiente, porque si no, no sabemos sobre qué responde. Si es que ingresó a la oficina, si es que cuando responde afirmativa accedió a la computadora. Entonces, la pregunta compuesta está vinculada con la pregunta que confunde, que se da una sola respuesta respecto de varios interrogantes, y esto puede ser objetado por la contraparte porque sin duda que afecta la calidad de la información. Preguntas conclusivas. Cuando le preguntamos al testigo que dé una opinión, lo que habíamos mencionado, corresponde a un perito. Y usted considera, con motivo de lo que usted nos describió, vamos a situarnos, usted observó, relató cómo se produjo el accidente cuando el automotor impacta en el medio del otro rodado. Nos podría decirnos si la muerte es derivación de ese impacto. Bueno, es imposible que un testigo, ni siquiera el policía, aun cuando el policía pueda ser perito accidentológico, puede decir que el impacto de un rodado sobre el otro sea la causal de la muerte de quien conducía el rodado y que vino en el ilícito que es objeto de juicio. Entonces, esto es una pregunta conclusiva a alguien que no es experto. Esto amerita la respuesta de quién. Si yo quiero saber cómo murió, ¿de quién debería ser? De un perito. De un perito, ¿pero qué perito? Médico. Médico, un perito médico. Bueno, entonces yo lo que tendría que hacer, le estoy pidiendo una conclusión a un testigo, a un perito en accidentología, sobre algo que no forma parte de su conocimiento de experticia, solo una conclusión o una deducción que hace como cualquier ciudadano. Esto no corresponde y contamina o aminora la calidad de la información. Pregunta confusa. ¿Esto qué? Cuando yo hago una pregunta que no entiendo qué es lo que me quiere preguntar. Utiliza términos incomprensibles, inaccesibles para el conocimiento y la formación del testigo. Entonces, puedo plantear objeción, pregunta confusa. No sé qué es lo que quiere preguntar, realmente. Bueno, entonces, por eso tengo que estar atento. Capciosas o engañosas tienden a provocar un error en el testigo para que aporte información carente de solidez, porque no fue percibida por su sentido. Bueno, esto también. Esto, capciosas o engañosas, tendría a ser el genérico. Objeción, pregunta capciosa, pregunta engañosa, y el juez inmediatamente hace lugar o no hace lugar. La fundamentación está en el propio título. Si advierte que la pregunta tiene un tinte
o percibe que tiende a ser incurrida al testigo de un error, la respuesta va a ser inmediata. Bueno, otras preguntas sobre las cuales ustedes trabajan o van a trabajar. Preguntas sobre abundante también lo puede plantear, cuando sigue insistiendo sobre algo que ya ha sido demostrado, ni hablar si hubo acuerdos probatorios previos al juicio. Si hacemos acuerdos probatorios, es decir, que estos hechos no son controvertidos, ambos coinciden que efectivamente esos hechos se produjeron. Bueno, supongamos un caso típico, el de un homicidio, está acreditado el fallecimiento, y yo pregunto, hago preguntas sobre la causal de la muerte, etcétera, etcétera. Bueno, va a ser, o sea, el porqué de la muerte, eso es sobreabundante si ya de antemano dijimos, Fiscalía y Defensa, nos pusimos de acuerdo que está acreditado el fallecimiento de esa persona. Luego la defensa invocará legítima defensa, la Fiscalía homicidio simple. Bueno, esas son argumentaciones que hacen a la exculpación sobre el hecho. En el caso de la legítima defensa, la ocurrencia de una causal de justificación, o sea, la autorización de la ley a que haya efectivamente sesgado la vida de otra persona con motivo de una agresión. El fiscal sostendrá lo contrario, que no hubo agresión y por ende es un homicidio. Bueno, pero hay algo que está acreditado. Y si yo hago preguntas sobre esto, podría cuestionarlo con sobreabundancia. Testimonio de oídas, ya había hablado, testifica sobre dichos de otra persona, o cuando contiene el testimonio de oídas, o sea, sobre lo que dijo esa otra persona, pero no lo que haya percibido. Entonces también puedo cuestionarlo, esto sería una objeción de tipo sustantivo. Esto irrelevante o superfluo intenta probar la existencia de un hecho intrascendente. Estas son las preguntas impertinentes, inclusive. Cuando digo que una pregunta es impertinente, ¿cuál es la fórmula que debería utilizar acá? Si yo la suprimo mentalmente, puede desvanece el poder convictivo de mi teoría del caso. Es decir, si hace más o menos probable mi teoría del caso, indudablemente no es impertinente. Está relacionado con el hecho. Yo tengo que hacerme esta pregunta. Si es impertinente, si no está relacionado con hechos, si hace más o menos probable, esta sería la pregunta, si hace más o menos probable mi teoría del caso, a partir de esa pregunta que voy a poder establecer la pertinencia, ¿no? Y esta es la elaboración lógica que va a hacer el juez con motivo del planteo de la impertinencia. Sugestiva o indicativa, la pregunta sugestiva. Bueno, estos son distintos títulos. Veamos, por ejemplo, la perjudicial, que es algo que ha tenido mucho desarrollo fundamentalmente en los Estados Unidos, cuando se pretende introducir información sobre el carácter de una persona, más que sobre los hechos. Esto tiene un claro propósito, que es predisponer mal al jurado, o con una mala impresión sobre el acusado, más que en relación a lo que realmente ocurrió y la vinculación a partir de la conducta del acusado con los hechos que son objeto de juzgamiento. Entonces, eso es una pregunta objeción, pregunta perjudicial, y esto se puede objetar y se puede plantear. Ustedes me dirán, bueno, pues está en el límite, porque a lo mejor el carácter de esta persona tiene que ver con el desenlace del hecho. Bueno, está bien, en eso estará la decisión del juez, si considera que es procedente o no la pregunta, y va a tener que tener un sentido amplio con relación a la procedencia de la pregunta, pero no va a dejar de analizar si, a partir de la pregunta, si realmente esto puede tener o no relación con el desenlace del hecho que es objeto del juicio. Si no tiene relación, y simplemente para causar una mala impresión sobre alguna actividad que lleva adelante el causante,
o sobre alguna problemática o enfermedad que posea el causante y que tenga que ver con la idea de instalar una mala impresión en desfavor del imputado, puede ser cuestionado. Voy a hacer una salvedad, después esto les va a quedar, pero voy a hacer una salvedad con relación a la pregunta sugestiva. Porque a ustedes les va a pasar, y esto tiene que ver con la eficiencia de la economía, que sin duda conlleva el nuevo paradigma, o sea, un juicio mucho más eficiente. Algunas preguntas que ustedes pueden formular, no en virtud de pretender incorporar como valor información importante respecto al caso, sino como para un mejor desarrollo del juicio. Y en esto me refiero, por ejemplo, a las preguntas, que así se llaman, las preguntas preliminares o introductorias. Por ejemplo, yo viene un policía a declarar sobre el procedimiento. Yo convoqué como testigo, yo soy el fiscal. Bueno, y yo le pregunto directamente, ¿usted concurrió al día 4 de enero a las 18 horas a la calle tanto y tanto? Sí. Sin duda que esto tiene un cariz sugestivo. Yo estoy colocando la misma pregunta en la respuesta, pero es introductorio, porque esa información no es relevante con relación al caso. ¿Qué es lo que va a ser relevante con relación al caso? Todo lo que pueda decir el policía respecto, por ejemplo, del recogimiento de las evidencias del lugar donde se produjo el hecho. En ese caso, el límite o la prohibición de la pregunta subjetiva tiene sentido, no como una introducción respecto a lo que va a relatar el testigo. Lo mismo, esto es como una pregunta introductoria, o las preguntas de transición, cuando usted le dicen, bueno, ahora voy a pasar a preguntarle sobre las características del sujeto al cual usted se indicó como las características de la vestimenta, al cual se indicó como autor del disparo. Bueno, entonces, estoy pasando de un tema a otro, son preguntas de transición, es para darle un orden a la información que va a recibir el juez o el jurado, pero no es una pregunta sugestiva ni mucho menos. Bueno, estas son las excepciones a la prohibición de la regla sugestiva. Una pregunta introductoria o una pregunta de transición cuando quiero pasar de un tema al otro. Otras son las preguntas sugestivas y relevantes, que tienen que ver con que cualquiera sea la forma en que yo le formule la pregunta, va a haber una única respuesta. Por ejemplo, si le pregunto, ¿usted es la madre del causante? Esto, sin duda, es una pregunta subjetiva y en principio podríamos objetarla, pero ¿tiene sentido? No tiene sentido en tanto y en cuanto no aporta una información que pueda perjudicar mi propia teoría del caso, es intrascendente, y además porque esa respuesta se va a obtener de cualquier forma. Fundamentalmente, esta observación y estas excepciones se hacen en pos de un juicio mucho más dinámico, con economía de tiempo, y a los fines, y estas menciones, o estas excepciones las mencionan a efectos de no embarcarnos en una objeción por la objeción misma. Eso que quede claro. Siempre la objeción tiene un sentido. El evitar información contaminada, porque la pone el abogado en boca del testigo, porque las preguntas son confusas o porque hemos coaccionado o estamos coaccionando al testigo, impidiendo que la información que pueda suministrar sea de calidad como para quien tiene que decirlo. La otra excepción son el testigo hostil. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, Bateman-Luche nos da un ejemplo y es clarísimo, esto sucede de hecho, que el fiscal tiene que convocar al amigo
del que llegó, del que cometió el homicidio, que estaba en el lugar, que vio cómo fue el desarrollo de los hechos, y sin embargo el amigo va a ser reticente a la posibilidad de aportar ninguna información. No solo que va a ser reticente, sino que inclusive hasta puede aportar información en virtud del vínculo y la parcialidad de la cual está investido a partir de la relación con el imputado. Entonces, en este caso, es indudable que más allá de que lo haya aportado la Fiscalía, tratándose de un testigo hostil claramente, se autorice la posibilidad de interrogatorio indirecto o en contra examen. También cuando no hay posibilidad de preguntar de otra forma. Pero vuelvo a decir, siempre cuando no hay posibilidad de preguntar de otra forma, o cuando de cualquier forma, cualquiera sea la fórmula que preguntemos, va a ser la misma respuesta, como en el caso soy la madre del imputado, que no tiene trascendencia o afecta la teoría del caso, también puede suceder que en este caso también por trascendencia en relación a la información que puede aportar en beneficio o no de las teorías del caso, que no tengamos que hacer una objeción, porque es intrascendente. Por ejemplo, si nosotros aportamos prueba material, hacemos un croquis ilustrativo del lugar donde se desarrolló, y una de las preguntas que le hacemos al testigo es si este croquis es acorde al lugar donde se desarrollaron los hechos. Bueno, es una pregunta que hacemos casi subjetiva y tampoco tiene trascendencia y no podríamos hacer la pregunta de otra forma. Pero siempre estas excepciones están vinculadas con que la información sea intrascendente en relación a la afirmación o negación de las hipótesis que sostiene cualquiera de las partes, en particular la de uno. Bueno, ya hablamos cuando hay coacción del testigo. Preguntas de privilegio. Por ejemplo, si le preguntamos a un abogado sobre lo que le manifestó, las preguntas de privilegio generan, o las objeciones, mejor, preguntas que tienen que ver con la relación, el vínculo profesional, secreto profesional, también esto podría generar una objeción. Pregunta de privilegio, ese sería el título, el juez inmediatamente lo advertiría cuál es la fundamentación y si está establecido, por ejemplo, que es un médico que asistía a esta persona, que asistía al encausado, sin duda que va a rechazar la pregunta a partir de ese obstáculo, del obstáculo que emerge del secreto profesional. Bien, en síntesis, podemos decir que es un mecanismo importante, seguro. ¿Y por qué? Porque de esta forma nosotros vamos a hacer un control efectivo de la actividad probatoria que desarrolla la contraparte. Fundamentalmente para que la información que se incorpora se haga por los canales formales y reglamentarios, no por izquierda o en forma estorcada, de modo que además pueda perjudicar mi teoría del caso. Esto también lo tenemos que tener en cuenta. Puede que formule una pregunta, no necesariamente tengo que objetar preguntas sugestivas, por ejemplo, si es intrascendente. Por ejemplo, la de transición o la pregunta introductoria. ¿Por qué voy a objetarla si no afecta en nada? Como ya dije, esas preguntas están habilitadas, son admisibles, lo cual no quita que tenga que estar atento y controlar la actividad de la contraparte por estas posibilidades. Sin duda que requiere de un razonamiento y una decisión rápida. Y esto, por lo que decía yo, de formalizado, objeción, pregunta subjetiva, pregunta repetitiva, por el título.
inmediatamente, sin solución de continuidad, resuelve el juez. ¿Qué sería lo permitido y lo objetable? En el examen directo lo permitido son preguntas abiertas y cerradas, pero la subjetividad sin duda que no deberíamos permitirlo. O preguntas confusas, etc. En el contrainterrogatorio, las preguntas tienen que ser abiertas, cerradas y subjetivas. Lo objetable en el primero justamente son las preguntas indicativas o indicativas. Estoy poniendo en boca del testigo la propia respuesta en el caso del examen directo. Pero tanto en el examen directo como en el contrainterrogatorio, todas las preguntas capciosas, a las que hice referencia, engañosas, compuestas, que crean confusión, que desorientan al testigo y que tienen por objetivo dirigir la respuesta hacia un lugar determinado, contaminando la información que va a recibir el decisor. Esto es lo objetable. Que cualquiera sea, desde una u otra posición, es la actividad que debemos desenvolver a la par de la probatoria. Es decir, además de producir pruebas, a través de las técnicas y de la información que como consecuencia de ello podamos obtener para el decisor, controlar la que pretende introducir la contraparte, y de esa forma asegurarnos la no contaminación de la información para una decisión contraria a nuestra teoría del caso. Bien. ¿Entendieron? ¿Comprendieron? ¿Alguna duda? Ahora vamos a evacuar todas las dudas, tenemos tiempo. ¿Se escucha? Sí. Sí, hay una pregunta que está vinculada, por ejemplo, en el caso de que la testigo declare que vio que golpearon a una persona. Y la pregunta es, por ejemplo, con la intensidad de los golpes. ¿Esa pregunta se puede objetar por ser una pregunta argumentativa, especulativa o conclusiva? Sería, vos le preguntás a la víctima, testigo víctima. Por ejemplo, en el caso que tenemos, Mayra asegura que es la vecina que vio cómo le golpeaban, ella declara sobre los golpes. Si la fiscalía le pregunta si pudo ver la intensidad de esos golpes, la manera de objetarlo, ¿cómo sería? Bueno, a ver, lo que pasa es que tenemos que definir qué es intensidad. En todo caso, porque es una pregunta cerrada, no está mal formulada, porque la intensidad tiene que ver con la cantidad, por lo menos es lo que advierto yo. ¿Cuál fue la intensidad de los golpes? A ver, yo devuelvo la pregunta a ustedes. Cuando ustedes hablan de intensidad de los golpes, ¿qué es? Si es con mayor fuerza, bueno, puede ser con mayor fuerza, con mayor ahínco. A mí no me parece que sea una pregunta sugestiva. Está muy distinto de que yo te dé una cachetada que te dé una trompada. Esto, o la cantidad de golpes. Eso yo lo puedo percibir a través de mis sentidos, sin duda. O sea, no, vuelvo a decir, tanto en reiteración, en cantidad de golpes. Por ahí la pregunta más acertada sería cuántos fueron los golpes. Es una pregunta cerrada. Eso se corresponde con la intensidad, pero también la intensidad tiene que ver con la cantidad de golpes o con la fuerza que él haya advertido con la que aplicó el golpe, y me parece que esa pregunta se puede hacer porque esto también tiene que ver un poco con la percepción y la experiencia del testigo, y uno requiere de mayor experticia. ¿Me entienden lo que le digo? Si yo digo, ¿cuál ha sido la intensidad? Yo puedo describir. Lo hizo con toda la fuerza porque no puedo describir, lo hizo con toda la fuerza porque inclinó el cuerpo. Puedo hacer esa deducción. O le dio una simple cachetada. ¿Me entienden lo que le digo? Vuelvo a decir, no es una pregunta de experticia. Me parece que es de percepción
indudablemente que era testigo, y también desde el sentido común. Nada quita que desde el sentido común podamos contestar. No es una conclusión, una opinión propia de un perito. Esa me parece que esa sería mi posición. Y lo digo, si se quiere, lo digo como juez. O sea, vamos a ubicarnos en el lugar de juez. A ver, yo era objeto. Bueno, yo respondería, o sea, no haría lugar porque entiendo que no es una pregunta indicativa, es una pregunta cerrada, habla de grados, y en cuanto a intensidad, creo que lo que podría describir el testigo es cuántos golpes le dio, si lo hizo con mucha fuerza. Sí. Esto sí se puede decir, lo podemos hacer desde el sentido común y con un hombre o una mujer de a pie. ¿Mm? Gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Dudas? Esto lo vamos a practicar, les aclaro, lo vamos a practicar, y esto les va a surgir a ustedes, tal como me preguntó Abril ahora, a partir del caso concreto, pero en la propia práctica y prestando atención a estos estándares a los que hice referencia, los principales, ustedes guíense fundamentalmente por los 3 puntos del principio. Pregunta subjetiva fundamental. Pero siempre y cuando los perjudiquen. Atención, perjudiquen en la teoría del caso. Puede que sea una pregunta subjetiva, pero que sea intrascendente, que no agrega nada, no tiene importancia desde el punto de vista de la información, la dejamos pasar. Lo segundo, que sean erróneas, o sea, que pretendan, perdón, que sean confusas, que admitamos que va a confundir a nuestro testigo, igualmente con la pretensión de hacerlo incurrir en un error. Ese sería lo segundo, y después cuando hay una actitud de coacción frente al testigo, también lo podemos detenerlo según cómo formule las preguntas. Porque es las referencias que pueda hacer respecto al testigo, respecto al honor, la dignidad, la confianza y la tranquilidad que tiene que tener el testigo en cualquier juicio. Si se exceden los límites, seguro que lo vamos a hacer como una impronta propia de la condición de testigo hostil. Pero estos serían los segmentos que tendríamos que tener en cuenta. Luego los vamos a ubicar dentro de los estándares y las definiciones, o sea, el título y la definición de cada una de las objeciones que están titulados de acuerdo a lo que surge de la filmina que yo le aporté. Esto no es un número clausus, ustedes pueden construir otro. De hecho, ya vuelvo a decirles, yo a través de la filmina ustedes observaron 12 tipos de objeciones, puede haber otros tantos, puedo decir, en Estados Unidos aproximadamente son 26. Hay un autor, Mauen, lo cita Bateman y Duche, justamente que trabaja o describe las objeciones que se han construido a partir de la jurisprudencia. En Estados Unidos, en los países anglosajones, la construcción de esto por excelencia se hace a través del precedente, esto ya no es la excepción, muy por el contrario. Y tiene que ver con las circunstancias del caso particular, con relación a la información que pretende obtener la parte y de qué forma lo hace, que es lo que tenemos que controlar. No sé si tienen alguna duda. La próxima clase vamos a entrar a trabajar, es decir, vamos a hacer el ejercicio completo, la apertura, el directo, el contrainterrogatorio, y vamos a empezar a trabajar, lo vamos a hacer deliberado, vamos a introducir preguntas subjetivas, compuestas, erróneas, engañosas, o sea, de engaño, ambiguas, etcétera, como para que ustedes puedan ejercitarlo y adquieran esta gimnasia. Ahora, no quiere decir que la herramienta de la objeción, y esto que quede bien claro, no es algo que tengamos que utilizar para desestabilizar, al contrario, ponerlo nervioso, lleno. Los ejercicios donde más objeciones se han hecho
han hablado mal de los ejercicios. No solo porque las preguntas estaban mal formuladas, sino además, o sea, revelaba que los interrogatorios o los contraexámenes estaban mal hechos en la formulación, sino otras veces era una exageración, nada más. Esto se advertía claramente cuando la mayoría de las objeciones eran rechazadas, porque las preguntas estaban bien formuladas, sea a través del directo o el contrainterrogatorio, y lo que se advertía es una posición de enemigo acérrimo y querer hacer poner nerviosa a la contraparte a través de objeciones que, vuelvo a decir, si no correspondían y tenían como respuesta el rechazo, desmerecía la tarea y la credibilidad de la teoría de la contraparte, porque si recurría a eso es porque le quita poder generalmente esto se utiliza cuando no se tiene, no empleamos bien las herramientas como para generar convencimiento en el tribunal. ¿No? Bueno, no sé si tienen alguna preguntita. ¿Algo más? Pasaríamos entonces a... yo les paso las filminas y además le voy a pasar los videos de objeciones, así como pasé de directo contra interrogatorio, examen directo y contrainterrogatorio. Ahora les voy a subir al grupo los videos extracto de películas sobre el ejercicio de las objeciones, con los títulos. Así que se van familiarizando también y van viendo en qué consiste el ejercicio, que es el que van a tener que desarrollar. Bueno. Gracias. ¿Más preguntas? No, gracias. No. Gracias, Luego nos vemos. Hasta Gracias. luego. Gracias.